establecimiento. Liderazgo político de las mujeres. Comunicación política 2.0. Di sí a tus derechos políticos y no a la violencia política. En el ámbito público se desarrolla un tipo de violencia en particular que infringe la esfera de los derechos políticos de las mujeres. A este tipo de violencia se le denomina violencia política de género y consiste en expresiones diversas tales como violencia institucional al interior de los partidos, pasando por la violencia económica al limitar o desviar recursos para su capacitación y promoción en campaña, hasta los casos de hostigamiento, acoso sexual y violencia comunitaria. En 2013, el Senado aprobó una iniciativa para incluir la violencia política de género en la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y el entonces Código Federal de Instituciones y Procedimientos Electorales COFIPE, pero la Cámara de Diputados no la ratificó. En la iniciativa que quedó pendiente, se agrega y tipifica la violencia política, la violencia obstétrica y la violencia en el noviazgo, entre otras que no están en la ley vigente desde hace 9 años. Por ello, durante el Seminario Internacional Violencia Política contra las Mujeres en América Latina, celebrado recientemente en la Universidad Nacional Autónoma de México, se hizo un llamado al Congreso de la Unión a tipificar las conductas que violentan a candidatas y funcionarias. Paula Soto, directora de Participación Social y Política en el Instituto Nacional de las Mujeres, explicó que no hay una legislación al respecto y por tanto no se reconoce el flagelo, a pesar de que en el Senado se han presentado 4 iniciativas, una de las cuales se aprobó, pero quedó congelada en la Cámara de Diputados. Las mujeres, agregó, sufren violencia política desde el momento en que tienen que ser reconocidos sus derechos políticos en una ley. Por su parte, el fiscal especial en delitos electorales de la Procuraduría General de la República, presente en dicho seminario, también se pronunció por una reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia y a la Ley General en materia de delitos electorales para estipular la violencia política de género. Asimismo, informó que la FEPADE ha recibido 40 denuncias de violencia política de género, de las cuales citó 3 casos ocurridos en las pasadas elecciones. El asesinato de la precandidata a la alcaldía de Ahuacotzingo, Guerrero, la perredista Aide Nava González, la golpiza a la candidata a la alcaldía de Reforma, Chiapas, la panista Yesenia Alamilla Vicente, y la agresión sexual y física a la consejera electoral Lorena Nava Cervantes en Oaxaca. Mientras tanto, en la Cámara de Diputados se presentó nuevamente una iniciativa de reformas a las leyes generales de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, de instituciones y procedimientos electorales en materia de delitos electorales y de partidos políticos, así como al Código Penal Federal, a fin de prevenir y erradicar la violencia política hacia las mujeres. La iniciativa establece la definición de violencia política y que se impondrá de 50 a 100 días de multa y de 6 meses a 3 años de prisión a quien, por razones de género, presione, coaccione, agreda, intimide, amenace, cause daño, acose a una o varias mujeres con el objeto de obstruir, menoscabar, restringir, condicionar, limitar, excluir o anular el ejercicio de sus derechos de elección y participación en un cargo de elección popular. Pero la iniciativa fue remitida a las comisiones de Igualdad de Género y Gobernación. Esperemos que nuevamente no duerma el sueño de los justos como la del Senado. Sobre la violencia política y cómo erradicarla al interior de los partidos políticos, nos habla la doctora Marta Subiña Sabat, académica investigadora de la Facultad Latinoamericana de Ciencias Sociales, sede México, en una entrevista con Claudia Juárez durante el coloquio La igualdad de género como reto de la izquierda en el siglo XXI, en el marco del segundo encuentro internacional La Izquierda Democrática.
Bueno, pues estamos aquí con la maestra Marta Subiñas. Maestra, una excelente ponencia. Creo que todo el mundo coincidió en que le da usted al clavo, que hace falta no solo hacer coloquios que se queden aquí, sino que sirvan para generar afuera políticas públicas necesarias y suficientes para lograr varios aspectos en las mujeres que son necesarias. Paridad, igualdad, combate a la violencia de género y feminicidios. ¿Nos puede abundar en estos temas, maestra? ¿Qué políticas públicas concretamente? ¿Cómo sería un plan de equidad de género? Y todo lo que usted planteó en este momento. Ok, pues justo pensando en ustedes como mujeres que militan en un partido político y como mujeres que ejercen su derecho al ejercer sus derechos políticos, a participar a partir de un partido político, de la política, y querer contender en una candidatura, lo cual es un derecho legítimo que ustedes tienen. Lo que creo que habría que empezar es como hay que empezar primero por casa, ¿no? Y no es un problema exclusivo del partido de ustedes, sino de todos los partidos, ¿no? De que cuesta, hay resistencia, ¿no? Por parte de ciertos hombres, ¿no? No todos los hombres, ciertamente hay hombres que han considerado capacitarse en género y tienen conciencia, ¿no? De hecho, pues el propio presidente del partido mencionó, ¿no? La importancia de avanzar en la igualdad de género. Es necesario que este compromiso declarativo se traduzca en una medida concreta, ¿no? Y esta medida concreta sería pues empezar con un plan de igualdad al interior del propio partido, que también sería un ejemplo para el resto de partidos políticos, decir, bueno, ¿cómo incorporamos ese mandato de la igualdad más allá del 3% de capacitación que se prevé en los recursos públicos que reciben ustedes para promover el liderazgo femenino? Es necesario algo más. O sea, sí, eso está muy bien, pero necesitamos trastocar todo. No necesitamos solamente medidas de equidad, que sería esta acción de capacitación, ¿no? Que buscaría que las mujeres que han tenido pues tradicionalmente menos oportunidades para contender, pues se les dé unas herramientas de liderazgo. También necesitaríamos acciones que busquen desactivar la discriminación en otros ámbitos del partido, en otras áreas, en cómo cada una de las secretarías de gobierno del propio partido político tienen que ver con el género. Y eso que implica pues diagnosticar, tener acceso a la información, hacer entrevistas al interior del propio partido para saber cómo afectan distintas acciones del propio partido de manera distinta a mujeres y a hombres, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que estaríamos es incorporando el mandato de la igualdad de género a través de un instrumento estratégico que permitiría avanzar en la igualdad de género a largo plazo, ¿no? No solamente con medidas de equidad, sino con medidas también que busquen transformar la cultura organizacional, que ese es un tema clave, ¿no? Es un tema fundamental, ¿no? O sea, cómo la cultura organizacional se traduce muchas veces en una discriminación indirecta, ¿no? Y la discriminación indirecta es la que, aun no queriendo yo discriminar a las mujeres, si yo tomo a cabo decisiones dentro del partido sin considerar cómo eso impacta de manera diferenciada a mujeres y hombres, posiblemente muchas mujeres no accedan a ciertos recursos y oportunidades, lo cual se traduce en que las mujeres estén en una situación de desventaja, ¿no? O sea, por cualquier decisión, ¿no? Desde decidir el horario en que ustedes se reúnen, desde si los fines de semana, que no hay guarderías, también haya reuniones, o los lugares donde nos tenemos que reunir, o la disponibilidad para apoyar en una campaña, por ejemplo. ¿Qué tipo de mujeres son las que pueden estar ahí demostrando su lealtad a cierto grupo? Pues mujeres que no tienen ciertas necesidades de cuidado y de crianza, ¿no? Lo cual pues sí supone una desventaja, y en el sentido de decir, si quieres hacer carrera política, pues sabes pues que no tienes que tener ciertas responsabilidades porque sabes que va a ser una desventaja, ¿no? Lo cual, ese tipo de dilemas un hombre no se los plantea, ¿no? Entonces eso sí se traduce en una desventaja, ¿no? Como a partir de una condición biológica que es ser madre, eso se traduce en que las mujeres que son mamás pues tengan menos oportunidades, ciertamente, y eso no tiene que ver ni con su capacidad ni con su talento, simplemente con invisibilizar necesidades que tienen la pluralidad de militantes, ¿no? Y esa es una de las necesidades, pero seguramente que hay otras. Seguramente que hay otras necesidades más allá de la maternidad, seguro que hay otras necesidades, pero para eso ustedes necesitan un diagnóstico. Entonces, en la medida que ustedes permitan avanzar desde casa, ¿no? Desde de la propia organización, es que transformando esa cultura organizacional con acciones de equidad, pero sí con acciones de transversalidad que ataquen esta cultura organizacional con cierta misoginia, relaciones de poder donde pues las mujeres no están en la toma de decisiones más importantes, es que vamos a poder plantear una coherencia
en el discurso, ¿no? Decir, bueno, si yo estoy hablando de la igualdad de género, bueno, ¿qué estoy haciendo yo hacia adentro? Y qué acciones yo hago cuando llego a ocupar un cargo de, pues como servidora pública o en este caso pues como representante popular, qué acciones de igualdad yo predico hacia afuera, porque hacia adentro yo también las estoy trabajando, ¿no? Entonces yo creo que tendría que haber una consistencia, ¿no? Decir, bueno, estamos hablando de la violencia de género, del feminicidio, bueno, también el tema de la violencia hacia adentro del propio partido, la violencia política, es un tema que hay que atender, ¿no? Entonces, bueno, si yo quiero atender la violencia hacia las mujeres mexicanas, también tengo que atender la violencia hacia, porque es parte también de la dinámica de la violencia de género, la violencia política, ¿no? Entonces, yo diría que tendría que haber una consistencia y que ya es hora, ¿no?, de institucionalizar el mandato de la igualdad de género en los partidos políticos, que son de las organizaciones que han sido más resistentes a plantear el tema, ¿no? O sea, está incorporado, sí, a través de su Secretaría de Igualdad de Género, o Secretaría de la Mujer, o Secretaría de Equidad. Qué bueno que existe, es un avance enorme, porque además da visibilidad al tema, pero no es solamente un tema que implique capacitar a las mujeres en liderazgo, es mucho más, ¿no? Entonces también ustedes necesitan de otros instrumentos para que puedan trastocar, puedan atacar las raíces del problema, ¿no? Si no, un ejemplo de esos instrumentos implicaría que en el tema, por ejemplo, de contratación de personal para campaña, pues también yo incorpore la igualdad de género y no solamente contrate a hombres, ¿no? También contrate a mujeres, o que los horarios de trabajo consideren no solamente las necesidades de un hombre que no tiene hijos o un hombre que no tiene responsabilidades de cuidado de personas dependientes, ¿no? Porque puede ser que sus papás estén enfermos y necesiten que alguien los cuide, o básicamente, bueno, también hay personas que no tienen dependientes pero también quieren tener vida personal, ¿no? Entonces implicaría pues eso, revisar el tema de los horarios, el acceso a recursos para campaña, es decir, eso muchas veces es algo una cuestión que no es transparente, ¿no? Entonces la equidad incluso en el acceso a recursos de campaña para candidatas y candidatos. Eso es en un marco, maestra, al interior de un partido. Sí. Fuera hacia la sociedad civil. Sí. ¿Cómo podemos trasladar esto que ya es un ámbito, un escenario más amplio? Ajá. Y es combatir violencia comunitaria, Ajá, violencia ginobstétrica, que tiene que ver con ejes transversales como salud. Ok. En ese caso, cuando ustedes... Claro. Políticas públicas. Claro, en este caso, ¿cuáles serían? Pues cuando ustedes lleguen, por ejemplo, a una gobernatura, ¿no? O a ocupar un cargo en un ayuntamiento, ¿no? O sea, cuando llegan a ocupar un cargo de representación popular, implicaría que quien toma las decisiones incorpore el mandato de la igualdad de género en su gobierno, no como el mandato que tiene que cumplir el Instituto de la Mujer, ¿no? O sea, como no solamente como la responsabilidad de una Secretaría de la Mujer, ¿no? Sino como un mandato que tiene que estar en cada una de las secretarías de gobierno. Entonces implicaría, como por ejemplo lo hicieron en el caso de Veracruz, hasta donde yo recuerdo, es uno de los estados que ha creado enlaces de género en cada una de las secretarías de gobierno para incorporar el mandato de la igualdad, y tiene designadas personas responsables de la igualdad de género en cada uno de los sectores de la política pública. También a nivel municipal, pues también buscar un apoyo para poder coordinar los esfuerzos y no trabajar de manera aislada, ¿no? Eso es también como parte de los retos, y que la parte del programa, del plan de igualdad del Estado se tradujo también en un presupuesto con perspectiva de género, porque si no hay recursos, ¿no? Digamos, podemos tener las instituciones, podemos tener las personas, pero bueno, también necesitamos recursos, porque la igualdad de género no se transforma en el aire. Necesitas personal especializado, necesitas... Por ejemplo, muestra a usted que se le viene con un presupuesto con perspectiva de género en un gobierno para generar una política pública. Bueno, pues tendrías que identificar, por ejemplo, si existen brechas, no sé, en materia de empleo formal, ¿no? Identificar, bueno, cuáles son las causas de por qué las mujeres tienen un menor acceso a empleo formal. Probablemente tenga que ver con la discriminación en la contratación, con los horarios flexibles, ¿no? Entonces, lo que tienes que hacer con ese presupuesto etiquetado, incorporar acciones de equidad, ¿no? Pero también acciones de transversalidad, ¿no? De cómo convences a las empresas privadas, ¿no? Desde el propio gobierno, para que no incorporen estereotipos de género a la hora de contratar. Entonces, esas acciones, esos programas serían parte del presupuesto etiquetado para el tema de empleo formal.
¿Qué les pareció la entrevista? Muy objetivos los comentarios de la doctora Marta Subiñas Abad, quien no solo visibiliza ejemplos de violencia política al interior de los partidos políticos, sino también propone alternativas. ¿Qué otras más se tienen que alentar en los institutos políticos para erradicar la violencia política de género? En el seminario sobre violencia política, celebrado en la máxima casa de estudios, se propusieron a nivel partidario el impulso de jornadas de capacitación, espacios de diálogo para reconocer y neutralizar la violencia, alianzas entre mujeres, buscar aliados políticos varones y a nivel normativo promover la implementación de normas orientadas a evitar la discriminación y sancionar esta violencia en los estatutos partidistas. Finalmente, los y las participantes coincidieron en que mientras no se reconozca, prevenga y sancione la violencia política de género, la competencia electoral entre hombres y mujeres no será pareja. Utiliza las herramientas que te ofrece la Web 2.0 y fortalece tus habilidades y tus conocimientos. Di sí a tus derechos políticos y no a la violencia política. Fortalecimiento. Liderazgo político de las mujeres. Comunicación política 2.0.